por invitarme a tu casa. Bueno, esta invitación... Igual tengo que tener cuidado porque la película puede cambiar de brazo. Y yo te quiero decir que estoy muy feliz porque, bueno, yo, Julián, te quiero mucho, la verdad, nos conocemos hace muchos años, tenemos mucha confianza. Y que abra las puertas de tu casa para mí es importante, pero también, finalmente, abre la puerta también de la historia de tu vida. Y yo siempre he pensado que... Y sabéis que además doy poca entrevista. Sí, ¿no? muy Pero poca. no porque me haga interesante, sino que Sí. encuentro que tengo poco que contar. Sí. Como que no... Y yo al revés pienso que tu Soy historia... un animador, o sea, Piola. fome, de vida normal nomás, no... Claro, tú tienes una vida en el cotidiano normal, Sí. pero en la historia de tu vida yo creo que es excepcional. Yo creo que es una historia increíble y de mucha resiliencia. Y nada, cuéntame primero el origen de tus padres. Tus padres son alemanes judíos, ¿no? O sea, son chilenos, pero... O sea, mi mamá argentina. ¿Ya? Mi mamá argentina, ¿Pero de origen alemán judío? claro, de padres alemanes. ¿Ya? Kaufmann, Ajá. de padres alemanes. Y mi papá, que en paz descanse, mi viejo es chileno de Concepción, ¿Ya? la República Independiente de Concepción, pero de padres polacos. Como a los meses de vida nos vamos a vivir a Buenos Aires. Yo soy el menor de 3 hermanos hombres, o sea, digamos, Aldo y Claudio, que son mis hermanos mayores. Y nos vamos a vivir, por la época como del golpe Ajá. militar, nos vamos a vivir a Buenos Aires. ¿Por qué se fueron a vivir a Buenos Aires? Porque mi mamá argentina, Ya. había familia allá, ¿Ya? mi papá trabajaba en esa época, era como asesor de Pedro Bukovic, ministro de Economía de Allende. Perfecto. Entonces, como había ruido de sable, dictadura militar, qué sé yo, se deciden irse un poquito antes, se deciden irse a Buenos Aires. Y de ahí vuelve a Santiago y entraste al colegio, al Instituto Obrero. Al Instituto Hebreo, que estaba en Macul, e hice toda mi vida ahí. Toda mi vida escolar ahí, con los compañeros de siempre, que son amigos hasta el día de hoy. ¿Cómo fue tu niñez? Si te debes definir, ¿cómo fue tu niñez con tus padres? Porque en ese minuto tus padres estaban juntos. ¿Cómo fue tu niñez? Es una familia normal, digamos, una familia de un pasaje, casa pareada, digamos, normal, nunca me faltó nada. Pero era de familia donde, no sé, pues, había la Coca-Cola, por ejemplo, no la podía abrir. ¿Cómo? No, pues, había una para la semana. ¿Ya? No estoy pelando Sí. a mi mamá con esto. Sino Claro, que era la realidad, Era la ¿no? realidad más de los 80. Obvio. En mi casa pasaba lo mismo. Tú la abrías y era paliza. O sea, no paliza física, pero la veías para los invitados. Es para los invitados, ¿qué tal? ¿No? No existe eso de... Y eran vasos cortos. Oye, bueno, abriste la Coca-Cola, pero vos sabés que tengo... No, jugo un polvo. Yo usaba el uniforme, como soy el menor de 3 hombres, Recibía y todo. era típico que la zapatilla era... Al decirle eso a mi hija ahora, pues, la zapatilla era la zapatilla que mi hermano dejaba usar, después yo, ¿no? Y así, durante 5... Tenías que estar rota para que te compraran la zapatilla. ¿Fueron años felices de tu infancia? Sí, fueron ¿Sí? felices porque además una familia a la raja, ¿cachai, no? Mis papás estuvieron casados 25 años, 28 años. O sea, tuvieron un buen matrimonio en Un buen ese- matrimonio hasta que, evidentemente, en los últimos años de ellos se separaron. Y yo era el único que quedaba en la casa. Mis hermanos ya se habían ido. O sea, se separaron cuando yo era grande, 16, 17 años. ¿Ya? Y yo ya quería que se separaran. ¿Por qué querías Porque que- no se tiraban la silla, algo, pero sí se notaba que ya se había acabado el amor. Mi papá era un pastel igual, con respeto, pero... Eso es interesante porque en el fondo uno que ya es grande y adulto puede mirar las cosas con perspectiva del tiempo y, Sí. y no quiere decir que tú no quieres a tu padre, pero obviamente uno dice, sabe reconocer las cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué tú decís que era un pastel, por ejemplo? Porque mi papá era... Mira, mi papá siempre decía esto, mi mamá es de familia alemana y mi papá es de familia polaca. Entonces mi papá era súper dominado por mi vieja. Te cuento la parte como chistosa. Ya. Entonces, por ejemplo, mi viejo fumaba, ¿Ya? como carreterero. Pero él se escondía de mi mamá en algún minuto por fumar. Entonces salía afuera. Entonces mi mamá lo retaba y todo. Y mi papá siempre decía, ¿qué querís, Juli? A mí me decían, Julián, ¿qué querís, Juli? Si los alemanes a los polacos los invadieron en la Segunda Guerra Mundial, en 30 minutos llegaron a Varsovia, ¿qué querís que tu papá me ve? Entonces era como chistoso todo, ¿no? Mi papá era desordenado. Yo sentía que ya tenían que cada uno dar un paso al costado, digamos.